Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os voy a enseñar cómo es el firmware del switch 10 Gigabit XGS 5008 del fabricante Edimax. Debemos recordar que este switch pertenece a la gama de familia Edimax Pro, por lo tanto está orientado a usuarios profesionales y también a pequeñas y medianas empresas. En la parte principal de este menú podemos encontrar la información del sistema, como por ejemplo la dirección IP que está utilizando ahora mismo para administrar el propio equipo, así como la máscara de subred y el gateway del router, ya que este switch actúa como cliente de DHCP del servidor de DHCP que incorpora el propio router. Asimismo, también encontramos la dirección MAC, cuánto tiempo lleva encendido, la descripción del propio switch, así como la versión del firmware, la versión 1.4, que actualmente es la última. Tal y como podéis ver aquí, también encontramos hipervínculos con acceso directo a la configuración básica, como por ejemplo el port mirroring, tal y como podéis ver aquí, pero esto lo vamos a ver próximamente. Lo primero que vamos a ver es la parte de sistema. En esta parte encontramos tanto el nombre del propio dispositivo como la versión del firmware que está instalada en este mismo momento. Además, gracias al hipervínculo de, por ejemplo, dirección IPv4, podemos acceder a un submenú que nos va a permitir poner una dirección IP estática y también nos va a permitir poner la dirección a través del propio servidor DHCP del router, ya que este switch actuaría como cliente DHCP. También podemos, por supuesto, modificar el gateway en el mismo menú de antes y una vez que ya lo tenemos todo, simplemente le damos a Save, a guardar, para que se apliquen los cambios. Una vez que vemos en System, nos vamos a ir a Port. Aquí podremos ver el estado de todos los puertos. De hecho, podremos incluso ponerles una descripción para, por ejemplo, en el puerto número 6 tenemos colocado un servidor, pues ponemos servidor 1. Además, también podemos habilitarlo o deshabilitarlo, podremos ver la velocidad de sincronización, así como el duplex, podremos habilitar o deshabilitar el control de flujo, si tenemos autonegociación y, por supuesto, en qué VLAN tenemos este propio dispositivo, ya que este switch soporta VLAN por puerto. Ahora mismo solo podemos asignar la VLAN 1 porque en la tabla de VLANs no tenemos ninguna creada. No obstante, posteriormente, si creamos una VLAN, nos va a aparecer aquí reflejado, sin ningún tipo de problema. En la pestaña de Statics vamos a ver todas las estadísticas de todos y cada uno de los puertos, tanto del tráfico enviado como también el tráfico recibido, y la unidad es en bytes. En la parte de VLAN, tal y como podéis ver, vamos a poder crear diferentes VLANs pinchando en Create VLAN y si queremos que sean VLAN tagged o untagged o simplemente que no queremos que sean miembro de dicho VLAN. Este switch funciona exactamente igual como el resto de switches del fabricante Edimax o de otros fabricantes. Damos de alta la VLAN, asignamos un puerto y posteriormente en la parte de port debemos asignar la VLAN por puerto, el VLAN ID. Asimismo, en la tabla MAC vamos a ver todas las direcciones MAC que tenemos actualmente en la red. De esta manera vamos a poder localizar un determinado equipo por qué puerto se está consiguiendo esa información. Es decir, por ejemplo, la primera MAC que nosotros tenemos, vamos hacia ella a través del puerto 1. Y además, esta tabla MAC también nos indica cuál es la dirección MAC del propio switch, que el puerto es CPU, es decir, el propio switch. Una vez que hayamos visto la tabla MAC, vamos a irnos a la parte de Trunking. Trunking es sinónimo de Link Aggregation Control Protocol. Es un protocolo que nos va a permitir unir dos enlaces físicos en uno lógico y tal y como podéis ver aquí, vamos a poder crear hasta 4 grupos de trunks y como mínimo vamos a poder crear un trunk con 2 enlaces y como máximo 8 puertos. Además, este switch nos va a permitir también configurar el algoritmo del Link Aggregation. Vamos a poder seleccionar Source MAC Address, Destination MAC Address y la suma de ambos, es decir, Source MAC Address más Destination MAC Address. Una vez que hemos visto las características de trunking de este switch Edimax XGS 5008, nos vamos a la parte de mirror, ya que este switch también soporta port mirroring, es decir, todo el tráfico que entre y salga del puerto 7 lo vamos a poder reenviar automáticamente al puerto 6 para examinar en detalle el tráfico. ¿Cómo examinamos en detalle el tráfico? Pues con programas como por ejemplo Wireshark.
Asimismo, también nos va a permitir hacer un diagnóstico del propio cable, de los propios cables que están conectados al switch para ver si hay algún tipo de error, algún tipo de fallo. Y por supuesto, también nos va a permitir configurar el QoS de este switch. Nos lo va a permitir a través del protocolo IEQ 802.1p QoS o también QoS basado en puerto. Si queremos QoS basado en puerto, tendremos que habilitarlo específicamente. Además, nos va a permitir dos métodos para el QoS, el Weighted Round Robin y All Height Before Low. Otra característica que tenemos en este switch es el port rate, o también conocido como limitador de ancho de banda por puerto. Aquí podremos elegir cada uno de los puertos y podremos elegir el límite máximo de entrada de los datos y el límite máximo de salida. Este switch nos va a permitir desde no limitar y como mínimo 512 kilobits por segundo hasta como máximo 512 megabits por segundo. De esta manera podremos limitar el ancho de banda por puerto sin que actúe el QoS. Por supuesto, también encontramos la detección de loopback por ser algún tipo de bucle en la propia red al conectar sin querer un cable del switch a otro puerto del switch. También tenemos la opción de IGMP Snooping, ya que este switch soporta multicast. Respecto a Access Control, vamos a poder dar de alta una pequeña lista de control de acceso para acceder a la administración del propio switch. Y por último, tenemos la parte de usuario. Vamos a poder cambiar sin ningún tipo de problema la contraseña de administrador, así como el propio nombre de usuario del administrador, siempre, por supuesto, incorporando los datos anteriores. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis del firmware del switch Edimax XGS 5008, un switch que es 10 gigabit. Pero antes de acabar os queremos enseñar algo bastante curioso, y es que debemos recordar que este switch incorpora en su parte frontal un botón para encender y apagar los LEDs de estado, ¿verdad? Bien, pues si pulsamos sobre el propio LED a través del firmware, automáticamente se apagarán estos LEDs de estado. Y si lo encendemos, los LEDs estarán otra vez encendidos, es decir, podremos controlar los LEDs directamente desde el propio firmware del Edimax XGS 5008. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis en vídeo del firmware de este switch profesional. Os esperamos en redstone.net, donde ya tenéis un completo análisis de este dispositivo.